Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más con ustedes, muy contentos de estar aquí enseñando la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy especial. Le damos la bienvenida a todos y si usted nos está viendo a través de las redes sociales, también le damos la bienvenida. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos corazones en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén, amén, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Pero si usted nos ve a través de las redes sociales, tenemos una librería cibernética que contamos con casi más de 800 videos para la gloria de Dios. Entonces, usted puede buscarnos para que usted pueda compartir, denle like a los algoritmos para que estos se extiendan, ¿verdad? Para que otros puedan también tener la sana doctrina. Hoy tenemos un tema muy importante que se llama ¿por qué los gigantes no tienen alma? ¿Por qué los gigantes no tienen alma? Es muy importante que nosotros aprendamos. Pero primero vamos a ver que cuando Dios nos creó en el principio, en Génesis 1 dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿va? Después perdimos su imagen y su semejanza, pero nos dio un cuerpo, ¿va? Un cuerpo, nos dio un alma y un espíritu, ¿verdad? Pero el espíritu murió por el pecado, se apagó, ¿verdad? El espíritu se apagó, pero nos crió así, como el hermano Juan Pérez. Aquí tenemos al hermano Juan Pérez que nos ayuda en nuestros estudios didácticos, pero también hicimos un gigante, porque hoy vamos a hablar de gigantes, pero al principio Dios nos creó con un cuerpo, alma y espíritu, y eso es muy importante para entender por qué los gigantes no tienen alma, por qué los gigantes no tienen alma. Primeramente, hay muchas personas que no creen en los gigantes, ¿verdad? Hay muchos cristianos que no creen en los gigantes, incluso cuando ellos leen la palabra de Dios, ¿verdad? En Génesis, no creen en eso, no creen en eso. Entonces vamos a ver hoy, muy importante, que los gigantes sí existen, los gigantes sí existen. En Génesis 6 podemos ver que los gigantes existen. Entonces, hay dos teorías. Bueno, para mí una no es teoría, pero hay dos pensamientos cristianos que unos dicen que en Génesis 6 dicen que los hijos de Set tuvieron relaciones con los hijos de Caín y se dieron los hijos o las personas de renombre, que son los gigantes, ¿verdad? Pero no, porque vemos en toda la Biblia que en la Biblia nos habla que hay gigantes, incluso nos dice que hay pueblos o tribus que fueron de gigantes y hasta nos da nombres de gigantes. Incluso David mató un gigante, a Goliat, y los soldados de David mataron a los hermanos de Goliat, que eran gigantes, y Josué, cuando invadió la tierra prometida, también había gigantes, ¿verdad? Entonces, la segunda teoría es que sí hay gigantes, ¿verdad? Gigantes. Entonces, nosotros debemos ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? No debemos de pensar que la relación que tuvieron de Set y Caín, entonces tuvieron hijos de renombre y Dios tuvo que destruir la tierra y mandar un diluvio por eso, no. Dios mandó un diluvio por los gigantes, porque los gigantes se comieron toda la comida de los humanos. En el libro de Enoch, que es un libro apócrifo fuera de la Biblia, dice que hasta se empezaron a comer a la gente, entonces Dios tuvo que destruir la tierra para que estos murieran, ¿verdad? Y estos murieran. ¿Y de dónde salieron estos gigantes? Vamos a ver más adelante, pero vamos a saber que estos gigantes no tienen alma, ¿va? ¿Verdad? Entonces, hay dos palabras en la Biblia, en hebreo, que es acerca de los gigantes, ¿verdad? Nepilín, que en inglés dice Nefelín, ¿verdad? Porque le pone la H antes de la P, y Rafaín, está en hebreo, Rafaín. Cuando usted ve esas dos palabras en la Biblia se refiere a gigantes, a gigantes. Muchas veces dice gigantes y muchas veces dicen Nefilín o Rafaín, ¿verdad? ¿Por qué dice la gente que no hay gigantes cuando la Biblia habla que hay gigantes, ¿verdad? Existen 13 veces nombran a los gigantes en 13 versículos en singular y en plural. No, perdón, 13 veces en 11 versículos en plural. La palabra gigantes en plural está en la Biblia
y 8 veces en 8 versículos en singular la palabra gigante se encuentra en la Biblia. Entonces, hubo gigantes, ¿verdad? Entonces, ¿los gigantes existieron? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que estos existieron antes del diluvio y unos pudieron sobrevivir y tuvieron otra sucesión después del diluvio, pero antes del diluvio había muchos más gigantes y después del diluvio sobrevivieron porque se metieron al inframundo muchos de estos gigantes y salieron después de que las aguas bajaron, ¿verdad? Muchos dicen. Nuestra primera cita vamos a ver es en Números 13. Números 13, versículo 32 y 33. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Números 13, 32 y 33. Dice, y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que por donde pasamos para reconocerla es la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Dice hombres de gran estatura. Es muy importante, dice hombres de gran estatura. Entonces, cuando dices hombres de gran estatura, ¿a qué se refiere? Obviamente a un gigante, ¿verdad? Entonces dice hombres de gran estatura. Versículo 33. También vimos ahí gigantes, dice gigantes, ¿verdad? O nefelines o rafaínes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, al parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Entonces Josué y Caleb fueron como espías antes de conquistar la tierra prometida y regresaron con un informe y dijeron que ahí vieron los hijos de Anac, que eran gigantes, y otros hombres eran de gran estatura también como los gigantes, y que ellos eran como langostas. ¿Saben lo que es una langosta? Como grillos, como pequeños grillos, pero más grande. Una langosta es como de este vuelo, imagínense, como eran langostas como para ellos, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ahí menciona los anaquitas, ¿verdad? Es el pueblo de Anac, anaquitas, antes de conquistar la tierra prometida. Y aquí vemos Anac, los hijos de Anac. Anac era un gigante, ¿verdad? Anac. Vimos que hay un nombre, la Biblia nos habla de un nombre y de un pueblo de los anaquitas, ¿verdad? Dice como langostas, como grillos. Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 2, versículo 10. Nos dice la palabra de Dios. Pongan mucha atención. Y los imimeos habitaron en ella antes, pueblo grande, numeroso y altos como los hijos de Nac. Entonces había otro pueblo, ¿verdad? Que se llamaba los emitas. Los emitas también era un pueblo de gigantes, ¿verdad? Que eran tan altos como los hijos de Anac o como el pueblo de Anac. ¿Se fija? Entonces ya vemos que hay otros, ¿va? 20, ahí mismo Deuteronomio capítulo 2, versículo 20 y 21 nos dice, pueblo grande y numeroso, alto como los anaseos, ¿verdad? Los anaquitas, a los cuales el Señor destruyó delante de los amonitas, quienes sucedieron y habitaron en su lugar, como hizo los hijos de Esaú, habitaron en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron y habitaron hasta hoy, ¿verdad? Y dice el versículo 21, los anaseos, ¿verdad? Es otro pueblo, ¿verdad? Que la Biblia habla de que estos fueron, es anaseos, los anaseos, y en muchas Biblias pusieron así, someos. Sabía que una vez un fotógrafo a mí me dijo que de esta tribu de los someos sacaron las cámaras del zoom, que se hacen grandes porque son gigantes. Haces gigante la pantalla cuando agarras una cámara, zoom, de los sonsomeos, que son los anaseos. Igualmente, ¿va? En algunas Biblias pusieron sonsomeos o en otras anaseos.
¿verdad? Diferentes nombres, diferentes pueblos, tribus y nombres de gigantes. Entonces, ¿los gigantes realmente existieron? Claro que sí, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? En Deuteronomio 3:11, ahí nos habla de un rey que fue un gigante, un rey, el rey Og, ¿verdad? Deuteronomio 3:11 dice, porque solo Og, el rey de Basán, había quedado de los gigantes. Entonces, Og, así se escribe, es otro gigante, ¿va? Dice el 11, ¿verdad? Porque solo Og, el rey de Basán, había quedado de los gigantes que quedaron. He aquí, su cama era como cama de hierro y no está en Rabá. La Biblia está, cuando le escribieron en Deuteronomio, decían, aún tienen la cama del gigante en Rabá, se la llevaron la cama como trofeo. Dice, aún está la cama en Rabá, en los hijos de Amón. La longitud de ella son 9 codos de anchura y 4 codos de un hombre. Imagínense, entonces un codo son como 18 pulgadas, ¿verdad? Entonces, si usted multiplica 18 por 9, son 162 pulgadas, lo divide entre 12 porque es cada pie, le da 13 pies y medio. Entonces, los gigantes medían 13, imagínense, 13 pies y medio. Imagínense, los basquetbolistas miden 6 pies. Imagínense un basquetbolista doble. Es enorme, ¿va? Enorme, ¿verdad? Entonces dice que ese es su ancho de su cama eran 6 pies de ancho. ¿Va? Era una cama individual, yo creo, ¿va? Porque no era matrimonial, porque no hubieran cabido 2 gigantes. Entonces, vamos a ver que también la Biblia habla de no solo de hombres de gran estatura, también habla que hay una tierra de gigantes, ¿verdad? Una tierra de gigantes. Y lo vamos a ver más adelante en Josué 12. Josué capítulo 12, versículo 4. Josué 12, versículo 4 nos dice la palabra de Dios. Nos dice, y los términos de Og, el rey de Basán, que había quedado los gigantes, el cual habitaban en Astarot y Edrei, ¿verdad? Dice el 13, no, Josué 12, 4, ya, ese leí, ¿verdad? Ahora 13, 12, dice 13:12, la palabra de Dios nos dice, en 13:12, nos dice, y todo reino de Og o Basán, el cual reino de Astarot y de Edrei, el cual había quedado residuo de los gigantes, pues Moisés los hirió y los echó. 15:8, también Josué nos habla mucho de los gigantes. 15:8, dice, y sube el término por el valle del hijo de Gimón, al lado del Jebuseo, al sur está el Jerusalén, y luego sube en el término de la cumbre el monte que está delante del valle de Gión hacia el occidente, el cual está al cabo del valle de los gigantes. Entonces la Biblia habla de un valle de los gigantes, ¿se fija? Un valle de gigantes. Entonces, ¿existieron los gigantes? Claro que sí, ¿verdad? Porque hay muchos antropólogos y muchas personas en la historia que han encontrado huesos de personas enormes. Si usted busca en internet o en Google huesos de gigantes, usted va a ver que hay muchísimos y muchos en Norteamérica, aquí en los Estados Unidos y en esos lugares en Palestina hay demasiados huesos de estos gigantes, ¿va? Entonces vemos que dice la palabra de Dios, Ginón, ¿verdad? Es otro pueblo, Ginón es pueblo del valle de gigantes. Entonces, vamos a ver 17:15, ahí mismo en Josué, 17:15, estamos viendo todas las de Josué para que se nos haga más fácil. Dice, y Josué le respondió, si eres pueblo tan grande, sube tú al monte y corta ahí, de allí la tierra del fereceo, de los gigantes, que en el monte de Efraín es angosto para ti, ¿verdad? Entonces mencionan que hay tierra de gigantes, que tenían que conquistar gigantes y todo eso en el libro de Josué, ¿verdad? Josué luchó contra gigantes para entrar hacia la tierra prometida. Vamos a ver Segunda de Samuel 21, que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Samuel 21, nos dice la palabra de Dios.
Según Samuel 21, 16 al 22. 16 al 22. Dice, y Sibe Benobob, el cual era de los hijos del gigante. Entonces aquí hay otro nombre, se llama Isbi. Dice Isbi Benob. Benob. Todos estos son nombres de gigantes. Anak, Og, Isbi, Benob. No le vaya a poner así a su hijo, ¿verdad? Y le haga chaparrito, no, ¿verdad? Esos son nombres de gigantes que la Biblia menciona. Dice, entonces, esto los Isib Benob, el cual era de los hijos del gigante, y el peso de cuya lanza era 300 ciclos de latón, y tenía ceñida una nueva espada, y trató de herir a David. Isib Benob trató de matar al rey David, si usted no lo sabe, en la historia de Samuel, ¿verdad? Dice que pesaba 300 ciclos de bronce su lanza. Su lanza pesaba 75 libras, ¿verdad? 75 libras. Imagínese una lanza de 75 libras, no solo levantarla, sino lanzarla y aventarla, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una persona grande y poderosa. Dice 17, más Abisí, hijo de Sarbia, le socorrió, hirió al filisteo y lo matólo. Entonces, uno de los soldados de David mató al gigante cuando él trataba de matar a David, ¿verdad? Y dice, entonces los hombres de David le juntaron diciendo, nunca más de aquí adelante saldrás con nosotros a batalla. Entonces ya creen que David ya estaba muy grande para salir a batalla y podía ser muerto. Y le dijeron, porque para que no se apague la lámpara en Israel, ¿va? Porque tú eres el rey, si tú te mueres, ¿qué va a pasar con nosotros? 18. Dice, y otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibaquí Jausterina hirió a Saf, otro nombre de un gigante, Saf. ¿Ah? A lo mejor ahí viene la palabra Safo, ¿ah? Saf, de gigante. Saf. Dice, Saf, que era de los hijos del gigante. 19, y otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en el cual Elán, hijo de Jared, Origón de Belén, mató al hermano de Goliat. Tengan mucha atención en esta cita en la Samuel 21, 19, porque en la Reina Valera 1960 dice que mató a Goliat. Quitaron el hermano de Goliat. Entonces, si tú lees esta cita y lees que este tipo, ¿verdad? Jaré mató a Goliat. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que David mató a Goliat? No, dice el hermano de Goliat, el hermano de Goliat. No le da nombre, pero dice el hermano de Goliat. Geteo, y el asta de cuya lanza era como el enjuro de un telar. Su lanza era como una pieza para hacer telas enorme, ¿verdad? Una pieza para hacer tela en esos entonces era como de 25 pies. Imagínense el tipo de lanza que tenía el tipo. 20, dice, después hubo otra guerra en Gat, donde hubo un hombre grande de altura, ¿verdad? Grande de altura, ¿verdad? Dice, hombre de grande estatura, grande altura, ¿verdad? Entonces hay gigantes. Si nos dice todo eso la Biblia, que hay hombres de estatura, valle de gigantes, grandes de estatura, de altura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies y 24 en todos, y también eran los de los hijos del gigante. Y desafió a Israel y lo mató a Jolatán, el hijo de Simano, el hermano de David, Entonces vemos que Sapí era otro nombre de otro gigante, ¿ah? Sapai, otro nombre de otro gigante. Lamí, otro nombre de otro gigante que nos habla la Biblia. Y por último, vamos a ver el número 6, que es Goliat. Pero fíjese muy bien, aquí 4 de estos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, el que no tenía nombre, y Goliat. Son 5 hermanos, eran 5 hermanos gigantes.
Sabía que cuando David era jovencito iba a pelear contra Goliat y dijo, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos y tú vienes con espada y con escudero, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y él fue al río y recogió 5 piedras y nada más usó una para matar a Goliat. Y cuando David no sabía que tenía otros 4 hermanos, ¿verdad? Entonces es interesante ese dato de saber que sí hay gigantes en la Biblia, ¿verdad? Porque en Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces vemos que sí hay gigantes. Vamos a ver estos de Cipí y Lamí en Crónicas, ¿verdad? En Crónicas capítulo 20. Crónicas capítulo 20, nos dice la palabra de Dios. 20 del 4 al 8, nos dice, después de esto aconteció que se levantó guerra en Gesar con los filisteos e hirió Sabicat, Austía, a Sipai, es con doble P en esta Biblia, Sipai, ¿verdad? Hirió a Sipai, ¿verdad? Y dice la Biblia, del linaje de los gigantes, y fueron humillados 5, y volviéndose a levantar guerra contra los filisteos, hirió en Alán a Jair, hermano de Goliat, geteo. Entonces, aquí en algunas Biblias ponen Lamí o Jair, ¿verdad? En algunas Biblias, como en la Reina Valera 1602, la que nosotros usamos. Entonces, y era como en el jugo de tejedores. Entonces vemos que los nombres de los gigantes están ahí. Aquí en los Estados Unidos, en 1930, hubo un hombre que se llamó Robert Wallow, se escribe así su apellido, Robert Wallow. Él medía 9 pies con 10 pulgadas, 8 pies con 11 pulgadas, ¿verdad? No llegaba a los 9 pies y fue el hombre más grande que ha existido en la historia, hombre, no gigante. ¿Por qué? Porque ya vimos en el otro capítulo, dice que tenían 24 dedos, ¿va? Entonces los gigantes tienen 6 dedos. ¿Sabía eso? En sus manos y en sus pies tienen 6 dedos. Ese es un gigante que no tiene alma. El gigante que no tiene alma tiene 6 dedos. Y dicen que algunos fósiles en Norteamérica han encontrado gigantes no solo que tenían 24 dedos, sino que tienen doble dentadura. Tienen doble dentadura. Imagínense que se ven demoníacos, ¿va? Entonces dice que la palabra de Dios, vamos a ver hasta el versículo 8, ya lo leímos. Entonces vamos a leer el 1 Samuel 17, ¿va? Que nos habla de Goliat. Es un estudio muy fácil de los gigantes, pero quiero que tú te lo aprendas para que tú sepas que sí existieron los gigantes en la Biblia, ¿va? Sí existieron los gigantes de la Biblia. Entonces vamos a ver 1 Samuel 17, versículo del 4 al 7. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Y salió entonces un campeón del campo de los filisteos y se puso entre los 2 campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo. Él medía 13 pies. Imagínense de qué tamaño estaba, ¿cómo se llama? David, ¿verdad? Y dice las medidas y dice que cómo se llamaba. La Biblia habla de sus objetos, de sus lanzas, de sus espadas, de sus puntas de lanza, entonces de su cama. Entonces nos da mucha información y entonces los gigantes sí existieron antes del diluvio y después del diluvio, ¿verdad? Porque las historias que estamos leyendo son después del diluvio. Pero vamos a leer que en Génesis 6 Dios destruyó a la tierra porque había muchos de estos gigantes, ¿verdad? Y dice, y traía un almete de latón en su cabeza, iba vestido con coraza de planchas y era del peso de la coraza de 5,000 ciclos de latón, 5,000 ciclos de latón. O sea, sus planchas que traían el pecho Goliat pesaban 125 libras. Sus puras planchas de su armadura, no contando su espada, su casco, ¿verdad?
sus otras partes. Imagínense 125 libras, ¿verdad? Porque los soldados cuando llevan su maleta, cuando yo era soldado nos ponían la maleta, la rosa, y íbamos caminando, nada más podíamos llevar 60 libras lo máximo. Creo que los Marines usan, o los Rangers, los hacen a cargar hasta 80 libras, pero es mucho peso en la espalda. Pero como uniforme traía 125 libras, ¿verdad? Entonces dice, y sobre sus piernas traía gredas de latón y su escudo de latón y sus hombros y el asta de su mano como un enjur de telar, y tenía hierro en su lanza, 600 ciclos de hierro, y el escudero delante de él. Nadie habla de eso, pero Goliat tenía un escudero, siempre él salía con un escudero. En muchas historias, hoy en día cuando hablan de David y Goliat o predican de David y Goliat, se les olvida Sancho Panza, el escudero. ¿Ah? Tenía un escudero, ¿ah? Yo creo que corrió el escudero cuando vio que cayó David. Entonces dice la palabra de Dios, y parándose dio voces ese escuadrón de Israel, diciéndoles, ¿para qué salís de dar batalla? No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl. Escoged pues vosotros un hombre que venga a pelear contra mí. Y sabemos que David peleó y lo venció, ¿va? ¿Cómo David mata a Goliat? No con una honda, no con una piedra. Lo derriba con la piedra y luego con la misma espada del gigante, él le corta la cabeza y lo mata, dice la Biblia, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen que David mató al gigante con la piedra y eso es mentira. La Biblia dice que lo tumbó y después lo chicaló con la espada y le cortó la cabeza y lo mató. Entonces vemos que hay gigantes en la Biblia. ¿Y por qué los gigantes no tienen alma? Vamos a verlo más adelante. Ya mero vamos a explicar por qué los gigantes no tienen alma. Entonces la Biblia nos habla que los hijos de Dios un día tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Pero cuando tú oyes los hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refieren a los ángeles caídos. Cuando tú oyes hijos de Dios después de la muerte en la cruz se refiere a la iglesia, a nosotros, ¿verdad? Vamos a ver en Job 1:6, Job 1:6, cómo estos son llamados hijos de Dios. Job 1:6 nos dice, 1:6 nos dice la palabra de Dios, dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor y vino también Satanás entre ellos, ¿va? Entonces ya ve que se llaman los hijos de Dios. Vamos a ver 38:7, nada más dos citas porque está en todo el Antiguo Testamento que cuando habla de los hijos de Dios habla de los ángeles caídos, ¿va? 38:7 nos dice la palabra de Dios. 38:7 dice, y cuando las estrellas todas la alaban y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿va? Entonces la Biblia habla que los hijos de Dios tuvieron que ver con estos gigantes que nacieran, ¿verdad? Vamos a verlo en Génesis capítulo 6. Ahí nos explica la historia de los gigantes muy detalladamente. Y es muy importante que tú lo aprendas esto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Génesis 6, del 1 al 5, dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, ¿va? Cuando se acabó el diluvio y Noé bajó y empezaron a multiplicarse, empezaron a tener hijos, dice, y viendo los hijos de Dios, ¿quiénes son esos? Los ángeles caídos, ¿va? Ya vimos que los hijos de Dios son los ángeles caídos. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomándose por esposas, escogiéndolas entre todas. Yo me quedé wow cuando yo leí esta versión de la 1602, porque en la Reina Valera 1960 dice, y tomaron mujeres, ¿ah? Pero no, realmente dice esposas. Y yo me quedé wow, dije, hasta los demonios, hasta los ángeles caídos se casan y nosotros no nos queremos casar, queremos vivir en unión libre, ¿va? Y dice, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente carne es y serán sus días 120 años, ¿va? Y es una profecía, ¿por qué? Porque después de 120 años exactamente comenzó a llover y la tierra se inundó y Noé zarpó en el arca, ¿va? Dice 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que
entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, estos les engendraron hijos y fueron valientes desde la antigüedad y fueron varones de renombre. Algunos libros como el libro de Enoch, libros que son apócrifos fuera de la Biblia, dice que fueron únicamente 200 gigantes. Imagínense, 200 ángeles caídos que fueron a la tierra y tomaron esposas y produjeron cantidad de gigantes. Imagínense si hubieran caído más ángeles caídos que los 200, ¿verdad? Entonces vemos que incluso en el libro de Enoch te dice hasta quién era el nombre de los líderes de esos ángeles caídos, de esos 200 ángeles, ¿verdad? Y nombres de ellos, ¿verdad? No sabemos si es cierto o no, porque no está en las Sagradas Escrituras, pero nos da una idea de Génesis 6 que habla de los gigantes, ¿verdad? De los gigantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un ángel caído? Vamos a ver qué es un ángel, ¿va? Aquí en la pizarra, ¿qué es un ángel? ¿Qué es un ángel? Ya no tengo espacio. ¿Qué es un ángel? ¿Qué es un ángel? Porque un ángel es diferente a nosotros. Vamos a ver por qué. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, mas ¿a cuál de los ángeles jamás sentías a tu diestra que le pongaras tus enemigos a los estrados de tus pies? 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para ministrar por aquellos que serán herederos de la salvación? Nosotros tenemos ángeles de la guardia, pero dice que son espíritus. ¿Se fija? Dice, entonces aquí el ángel es espíritu. Pero el ángel no tiene cuerpo, es espíritu. No tiene alma, ¿va? Porque nosotros tenemos cuerpo y alma y perdimos el espíritu cuando el pecado original, pero el ángel nada más tiene espíritu, ¿se fija? Entonces se metieron con las hijas de los hombres. Entonces las hijas de los hombres tenían cuerpo, alma, y tenían el espíritu apagado, de Dios, espíritu, pero apagado, ¿verdad? Es como si no lo tuvieran. Entonces, cuando el ángel tomó un cuerpo o tomó forma, porque muchas veces nosotros en la Biblia vimos que Abraham lo visitaron 2 ángeles y él creía que eran humanos, porque ellos pueden tomar la forma de un humano. Entonces, cuando el ángel tuvo relaciones sexuales con las mujeres, esas son las mujeres, dice que les nacieron, ¿qué? Hijos, ¿verdad? Les nacieron hijos, pongan mucha atención. Entonces, si les nacieron hijos, sus hijos nada más tenían cuerpo y un espíritu maligno, ¿ah? ¿Qué espíritu? El del papá, el del ángel. Entonces no tenían alma. Entonces, eso es muy importante que tú aprendas, porque aquí tú vas a descubrir no solamente que estos gigantes estuvieron antes del diluvio, Dios los destruyó, algunos escaparon al inframundo, después salieron, pero ya no estuvieron tan grandes como antes, ya tenían menos fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué salieron gigantes? Porque los ángeles son poderosos, los ángeles tienen mucha fuerza. Dice la Biblia que un solo ángel mató a todos los primogénitos de Egipto, un solo ángel. Mató a todos los primogénitos de la ciudad más grande del mundo, un solo ángel. Entonces, cuando ellos tuvieron relaciones sexuales con la mujer, obviamente cuando tuvieron a los bebés, salieron gigantes. No iban a salir normales, porque es algo que no hizo Dios, algo que ellos hicieron, ¿verdad? Por eso Dios decidió a destruir al mundo. Pero eso es muy importante que tú sepas que entre esta relación de la mujer y el hombre, el gigante tiene nada más cuerpo y espíritu. Entonces aquí pregunta, ¿qué pasa cuando el gigante se muere? ¿Qué pasa? No tiene alma. Entonces, si no tiene alma, el espíritu de este gigante va a vagar sobre la tierra. Eso se le conoce teológicamente como los demonios o los espíritus malos. Son los espíritus de los gigantes hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos eso. Vamos a ver Mateo capítulo 12. Ya vamos casi a terminar. Es muy importante que aprendas de dónde vienen, por qué no tienen alma, de dónde vienen los espíritus malos o los demonios, vienen de
de los gigantes, de los mismos ángeles caídos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al morir su alma no se va ni arriba ni abajo, se tiene que quedar aquí, porque no tienen alma, ¿verdad? Mateo 12, 43 y 45, ¿verdad? Mateo 12, 43 y 45, esa es nuestra última cita. Mateo 12, 43 y 45 nos dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces me dice, volveré a mi casa donde salí y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Cuando un espíritu sale por eso una persona que no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no tiene a Dios, se le puede meter un espíritu de estos gigantes, un demonio. Se puede endemoniar, se puede ser poseído por un demonio, porque este lugar está hueco, ¿verdad? Y dice la Biblia que a Jesús le sacó al endemoniado le sacó un endemoniado una legión de demonios. Una legión son 600 demonios. Imagínense, entonces una persona se le puede meter no solamente un demonio. Por eso mucha gente dice, no, ese está endemoniado porque hace de todo, mata, roba, corta orejas y hace pozole a la gente, ¿no? Porque pues está endemoniado. Entonces es muy importante que cuando tú crees lo que hizo Jesús en la cruz, el evangelio de salvación, 1 Corintios 15, del 1 al 4, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras es el evangelio. Dice Efesios 1:3, entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces nosotros regresamos a la imagen de Dios. Y al regresar nosotros a la imagen de Dios, dice, hemos sido sellados. ¿Qué quiere decir sellados? Que ya nada se puede salir ni nada se puede meter. Entonces ya no se te puede meter ningún espíritu malo, ningún espíritu chocarrero, nada, porque ya está sellado para el día de la redención. Entonces cuando tu alma muere, cuando el hermano Juan Pérez fallezca, su cuerpo se va, ¿a dónde? Al polvo, porque la Biblia dice que polvo eres y polvo te convertirás, ¿correcto? Entonces el alma de Juan Pérez sube porque el espíritu regresa al Padre, regresa a Dios, ¿verdad? Todos los espíritus regresan a Dios. Si te vas al infierno, el espíritu apagado regresa a Dios, pero tu alma se va al infierno, porque Dios decide dónde te vas. Entonces es muy importante que tú sepas que sí hay gigantes en la Biblia. ¿Y por qué los gigantes no tienen alma? Porque de ahí provienen los demonios, los espíritus malignos, los huéspedes, y potestades de maldad. Dice en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra principados, contra potestades, ni contra gobernadores de las tinieblas que están en este mundo, ni contra malicias espirituales en lugares altos, ¿va? Entonces, esos demonios se quedan rondando, se quedan viendo a qué cuerpo se meten, ¿va? Se pueden meter a un animal, se pueden meter a una ave, etcétera, etcétera. Por eso muchas personas han visto que un animal se puede transformar porque tiene un demonio adentro, no por otra cosa, ¿va? Entonces, sabemos que esos gigantes no tienen alma, y cuando no tienes alma, pues no tienes lugar eterno, ¿va? Eres hecho de una gestación híbrida, ¿va? De una gestación offspring, se llama en inglés, offspring. Offspring quiere decir que fuera de temporada, ¿verdad? De lo que hizo Dios. Offspring quiere decir que no eres una persona normal, que te hicieron clandestinamente en un laboratorio o en algo así, ¿verdad? Entonces, ya vimos que por qué los gigantes no tienen alma, que la primera teoría de los varones de renombre de Sed y Caín no es muy creíble, porque la Biblia nos habla de nombres de los gigantes, pueblos y tribus de las gigantes, objetos que tuvieron los gigantes, camas que tuvieron los gigantes, las lanzas como telares, y vemos cómo el espíritu de cuando muere o cuando murieron en el diluvio, estos vagan sobre la faz de la tierra para hacer el mal y para ser cómplices de Satanás. Es el ejército de Satanás, ¿verdad?
Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por esta palabra tuya, por este estudio sencillo de que por qué los gigantes no tienen alma. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.